Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Personal de enfermería marcando la diferencia en el cuidado de la diabetes. Amigas, amigos, nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de Diabetes y yo. Este programa donde las propuestas de nuestros invitados, toda la información que damos puede mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos, todo el equipo, por supuesto, de Diabetes y yo, y pues en los micrófonos, podríamos decir, en los micrófonos virtuales, estamos Gisela Ayala y una servidora, María Eugenia Pulido, y estamos grabando porque estamos siguiendo las recomendaciones de sana distancia que merece pues la época que estamos viviendo. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Maru, muchas gracias. Igualmente para los radioescuchas, preparándonos para este fin de semana de conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, como cada año. Muy bien, pues ¿qué te parece si antes de invitar a que escuchen el tema de hoy a nuestros amigos y de presentar a nuestra invitada en esta ocasión, vamos como siempre, les pedimos que nos acompañen para escuchar el siguiente reportaje que da entrada precisamente al tema que vamos a tratar. La práctica de la enfermería ha formado parte de la vida del ser humano desde épocas muy antiguas. En el artículo Breve Historia de la Enfermería en México, se menciona que en el México precortesiano, el hombre o la mujer que se dedicaba a la atención de los enfermos era llamado Ticitl. Las mujeres, por ejemplo, usaban remedios para curar a enfermos o familiares, y en la cultura azteca destacaron como parteras atendiendo a la mamá y al bebé. La enfermera de esa época administraba brebajes, ponía lavados intestinales, curaba dando fricciones, colocaba férulas, vigilaba los temaxcali, es decir, los baños de vapor para que se alejaran los malos humores a través del sudor. En la época colonial, iniciaron una serie de epidemias desastrosas para la población indígena, como viruela, sarampión, gripe y paludismo. Llegaron también la fiebre amarilla y el dengue. Isabel de Séndala es considerada la primera enfermera sanitaria de Iberoamérica, ya que en 1804 se encargó de la vacunación contra la viruela bajo el cuidado del doctor Balmis. La primera escuela de enfermería se fundó a principios del siglo XX. Actualmente, la enfermería es una profesión estudiada principalmente por mujeres. El personal de enfermería y partería desempeña una función crucial en la prestación de servicios de salud, ya que consagran sus vidas a cuidar a las madres y los niños, administrar vacunas que salvan vidas, proporcionar consejos de salud, cuidar de las personas mayores y, en general, satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día. Por ello, la Asamblea Mundial de la Salud ha designado 2020 el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. De igual manera, la Federación Internacional de Diabetes decidió rendirles un homenaje por su dedicación al marcar la diferencia en el cuidado de las personas con diabetes. Quédese con nosotros para conocer más sobre este interesante tema, la enfermería y la educación en diabetes. Gracias, amigas, amigos, gracias por acudir como siempre todos los viernes, recuerden, en punto de las 12 del día en las frecuencias de Radio Educación. Tenemos este programa Diabetes y yo, y hablamos
siempre de nuestra salud, de cómo la podemos mejorar con todas las indicaciones e información que tenemos siempre de primerísima mano con nuestros invitados y invitadas. Como usted escuchó en esta cápsula previa, que es una introducción, este programa pues se va a dedicar a hablar del papel del personal de enfermería en el cuidado de las personas que viven con diabetes. Recordemos, Gisela, que este próximo sábado 14 de noviembre se conmemora en todo el planeta, no solamente en México, sino a nivel mundial, el Día de la Diabetes. Y para este año, justamente, se está pensando rendir un homenaje al personal de enfermería y cabe decir también de primerísima línea en México, en el mundo, para tratar esta pandemia del COVID-19. Siempre están presentes médicos y enfermeras arriesgando su vida, arriesgando pues todo lo que se arriesga, ¿no? Cuando se está junto a enfermos. Y bueno, pues con mayor razón los felicitamos, Gisela. Así es, Maru, mañana es Día Mundial de la Diabetes y pues se conmemora, como bien dices, en todo el planeta, pero también en todo el planeta se le va a rendir homenaje a este importante integrante del equipo multidisciplinario de atención en diabetes y pues quiero agradecer la presencia de alguien que sabe de lo que estamos hablando, sabe de enfermería, sabe de educación en diabetes y ella es Mari Patiño, ella es licenciada en enfermería y cuenta con una maestría en enfermería gerontológica, también es educadora en diabetes certificada y es docente de la licenciatura en enfermería en la Escuela de Altos Estudios en Salud de la Universidad La Salle. Además es fundadora, porque le gusta este tema de la sociedad civil, es fundadora de la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes, del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes y de la Federación de Educadores en Diabetes de México. Mari, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. En realidad, el hecho de ser enfermera para mí es terriblemente gratificante, pero es doblemente gratificante porque soy educador en diabetes. Entonces, eso ha complementado muchísimo toda mi profesión, mi forma de dar cuidado al personal que requiere esta atención y que se encuentra en todos los niveles de atención de la salud. Muy bien. Bueno, y apelando precisamente al título de este programa, Personal de Enfermería marcando la diferencia en el cuidado de la diabetes, pues es el lema de este Día Mundial, ¿no es así? Y preguntaría, ¿cómo marcan la diferencia? Fíjate que enfermería marca la diferencia porque es el primer profesional de la salud que está en contacto con las personas. No solamente el primero, sino que estamos mucho más tiempo, las enfermeras somos quienes estamos más tiempo con todas las personas, ya sea que vivan con diabetes o que tengan otra condición diferente en salud. Y la diferencia es que sin saberlo, a veces sin tenerlo muy presente, estamos haciendo educación. Estamos haciendo educación desde el momento que le decimos cómo debe tomar su temperatura, cómo debe tomar sus medicamentos, cómo debe de cuidarse, de ser responsable de su autocuidado en cualquiera de las condiciones de salud que se encuentra. Enfermería está en todos los niveles, está a nivel de prevención, a nivel primario, a nivel hospitalario, a nivel de especialización. En todas partes estamos las enfermeras. Y yo creo que en buena medida la diferencia o el por qué estamos haciendo esto o cómo lo estamos haciendo es que tenemos un método científico de hacerlo. Nuestro plan de cuidados de enfermería va desde hacer un análisis de la persona, hacer una intervención, hacer un diagnóstico de enfermería, valoramos la condición en que se encuentra, hacemos un diagnóstico de enfermería y a partir de ahí damos los cuidados de enfermería. Igual lo hacemos en la educación en diabetes. En educación en diabetes también estamos haciendo un programa educativo basado en las necesidades que tiene cada persona que se acerca a nosotros. Entonces, esto es parte del por qué pues hay una diferencia con nosotros
en este aspecto de la educación en diabetes y la enfermería. Gracias, Mari, porque ya nos explicaste también cómo es que se cruza este rol fundamental de la enfermería con la educación en diabetes. Entonces, yo te quisiera preguntar también, ¿cómo desde tu experiencia en ambos ámbitos, en el de la educación en diabetes y de la enfermería, cómo es que se colocan al lado, enfrente, cómo se colocan ustedes como enfermeras en posición cuando se trata de un paciente que vive con cualquier tipo de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional? ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo aplicas la educación en diabetes? Te comentaba hace un momento justamente que nosotros hacemos un análisis, evaluamos las necesidades de la persona. Sabemos que en cualquier ámbito que nos encontremos, ya sea en el nivel hospitalario, si estamos en un servicio de ginecobstetricia, hay una mujer que tuvo diabetes gestacional, acaba de dar a luz, pues sabemos que ahí quien tenemos que cuidar mucho al recién nacido y a la madre. Entonces nos posicionamos muy cerca de ellas. Es un acompañamiento, es un estar pendiente de cada una de las necesidades que está requiriendo, ya sea la madre o ya sea el bebé recién nacido. Entonces, por ejemplo, ahí en ese aspecto estamos muy, muy cercanos. No es precisamente estar delante, al lado o detrás, sino nos ponemos en la posición que se nos permita y que podamos ser más efectivos, ¿sí? A veces, cuando es reciente el diagnóstico, hay mucha negación, hay mucho dolor, hay sentimientos muy encontrados. ¿Por qué? Porque generalmente, pues es algo desconocido. Para muchas personas llega la diabetes sin previo aviso, especialmente cuando se trata de diabetes tipo 1. Entonces, esta no te avisa, te llegó y se acabó. Entonces, pues hay muchos sentimientos muy difíciles que nosotros a veces lo que tenemos que hacer es permitir que expresen esos sentimientos y después damos la educación, porque lo primero que tenemos que hacer es estar pendientes de su necesidad. Y a veces su necesidad primero es desahogarse, hablarlo. Entonces escuchamos y a partir de ahí es como vamos haciendo nuestro planteamiento de cómo le vamos a enseñar y qué le vamos a enseñar primero, porque a veces es un mundo de información que queremos dar y eso no es posible porque las personas no pueden retener tanta información al mismo tiempo. Y para las familias también, Mari, porque mencionó ahorita la diabetes tipo 1, ¿no? Porque bueno, la diabetes tipo 2 se puede prever, se puede prevenir, pero la diabetes tipo 1, pues los papás, las mamás, ¿cómo van a manejar a este paciente, a su hijo, hija, que desde pequeño, que es cuando desde pequeños esta enfermedad o esta condición se presenta, ¿no? Así es, mira, en realidad nosotros estamos muy pendientes, sobre todo ahora ya la mayoría de los hospitales pediátricos se tiene al familiar junto con el chico o la chiquita, ¿sí? Entonces este familiar, que generalmente es la mamá o el familiar más cercano, está permanentemente ahí y a ellos es a quienes va dirigida nuestra educación. Y también nuestro acompañamiento, porque ellos también están sufriendo el duelo. Para ellos también es muy difícil a veces el aceptar esta condición, sobre todo porque pues es tan desconocido que no saben si al estar nosotros midiendo glucosas con frecuencia o al estar aplicando la insulina, ellos sienten como si fuese un daño que le estamos haciendo al estar picando, ¿sí? Y realmente lo que tenemos que enseñarles es que es vida lo que estamos haciendo y que lo que tenemos que hacer es mostrarles esa confianza para que ellos lo hagan de la mejor manera sin que sientan que es un lastimar al chiquito, ¿sí? Ahora, afortunadamente, la tecnología nos ha ayudado mucho y hay muchas cosas
que podemos utilizar y que podemos hacer para disminuir las molestias y que los papás se sientan más tranquilos. Sobre todo hablar mucho, tener mucho tiempo de conversación con los padres de familia para que podamos nosotros entender sus sentimientos y que ellos sientan que nosotros les respetamos y les ayudamos a seguir adelante. Y les vamos a ayudar para que cada vez todo vaya mejor. Mari, me hiciste recordar cuando hace muchísimos años, como 28, me enseñaron a aplicarme la insulina y justamente yo ya no era una niña, yo tenía 18, pero justamente fue una enfermera la que me enseñó la técnica de inyección correcta, primero con una naranja y luego me fue enseñando para perderle el miedo a las jeringas, pero también cuando hablaba Maru muy bien de la familia, creo que en los pacientes con diabetes tipo 2, también la familia juega un papel fundamental en entender cómo puede ayudar y no obstaculizar, porque a veces eso entendiendo todos, teniendo la misma información todos, no solo el paciente como el único, la familia también juega un papel importantísimo y la enfermera también nos ayuda en eso, ¿no, Mari? Fíjate que sí, Gisela, acabas de decir algo bien importante. En nuestro país, la mayor parte de diabetes que hay en nuestro país es diabetes tipo 2. Y efectivamente ya son personas adultas y en una muy buena proporción son adultos mayores. Entonces es importante que cuando vayan a la consulta, no solamente vaya la persona que vive con diabetes, sino que vaya acompañada. Si es un adulto mayor, con mayor razón debe de ir acompañada, porque muchas veces es fácil distraerse y no comprender muy bien lo que se nos está diciendo, lo que se nos está indicando, o que nosotras las enfermeras nos aseguremos de que comprendieron y aprendieron las técnicas. A mí me encanta de veras enseñarle a los adultos y a los familiares cómo son las técnicas tanto de monitoreo como de inyección de insulina, porque entre menos dependamos del familiar, en ese aspecto es mucho mejor. Sin embargo, hay estudios que demuestran que cuando hay un apoyo familiar, el éxito es mayor. Cuando la familia se solidariza con la persona que vive con diabetes, el éxito es mucho mayor. Y además recordemos una cosa muy importante. La diabetes tipo 2 es una diabetes que se favorece con el estilo de vida. Entonces, si la familia adopta un estilo de vida saludable, está previniendo también la diabetes en ellos mismos. Todos, es más, yo siempre digo que todos deberíamos de vivir como si tuviésemos diabetes. ¿Cuál es la razón? El vivir como si tuviésemos diabetes es una vida absolutamente saludable. Puedes hacer ejercicio, puedes comer lo que gustes en porciones adecuadas, puedes hacer una vida perfectamente plena. Y si tienes a tu familia contigo sabiendo qué hacer en todos estos casos, la verdad es que es maravilloso. Es maravilloso. La familia no puede ser policía, pero sí solidaria. Vamos juntos a comer sano, vamos juntos a tener actividad física, que nos gusta caminar, que nos gusta correr, que nos gusta bailar, la actividad física que prefieran. Eso es lo que hay que hacer. Y Mari, a mí me gustaría preguntar, los pacientes, sin embargo, creen siempre, bueno, así es, que la última autoridad o los consejos o las recomendaciones las da casi por exclusividad un médico, el médico que los está tratando. Y ustedes están especializadas también en educación en diabetes. ¿Cómo sería con el paciente, y hablando de no solamente de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que ustedes pueden ejercer esta facultad, porque está el médico, ¿no?, que es la autoridad, pero ¿cómo Mari Patiño va a dar una información sobre educación en diabetes? Fíjate que en general podemos compaginar muy bien las funciones tanto del médico como del enfermero, ¿sí? Aquí no se trata de
de que nosotras vamos a saltarnos o vamos a dar una indicación distinta a la que da el médico. Generalmente nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos y podemos trabajar en armonía, ellos y nosotros. Personal de enfermería trabaja en armonía con el médico, con el psicólogo, con la nutrióloga. Nosotros debemos de saber, ¿por qué te digo? Cómo funciona la insulina, los tiempos de acción de insulina, los tiempos de los medicamentos orales, cómo funciona, qué podemos esperar y demás. Pero eso no significa que nosotros vamos a hacer un cambio, al menos no aquí en nuestro país. Hay en otros países en donde sí se está haciendo, donde la enfermera es parte de ese equipo interdisciplinario y no solamente la enfermera, también la nutrióloga puede hacer cambios en las indicaciones, el médico, el endocrinólogo, todos trabajan porque se conocen perfectamente bien y saben hasta dónde son las capacidades y los límites de cada uno de nosotros. A mí me ha funcionado ponerme de acuerdo con el médico, hablarlo. Juntos podemos ir mucho mejor. Igual con las nutriólogas, ¿eh? Yo me llevo excelentemente bien con las nutriólogas, con los médicos. He trabajado con estos grupos de profesionales de la salud y la verdad es un respeto mutuo. Sabemos cuáles son sus funciones, ellos conocen cuáles son las nuestras y realmente, fíjate que hay algo bien interesante. Lo que hacemos las enfermeras, lo que hacen las nutriólogas, los médicos, que son educadores en diabetes, el psicólogo que es educador en diabetes, todos vamos encaminados a trabajar sobre las 7 conductas saludables. Y cuando nosotros hablamos de 7 conductas saludables, sabemos que estamos hablando en el mismo idioma y podemos entonces poner nuestro énfasis en cada uno de estos aspectos, pero no nos saltamos, no tomamos, no hacemos lo que no nos corresponde. Bueno, les recordamos, amigas, amigos, que este programa es grabado, pero puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook. Nuestro espacio, usted lo sabe, se llama Diabetes y Yo. Además de la entrevista, como siempre, compartimos información sobre este tema y otros de interés para la comunidad que vive con diabetes. Y bueno, vamos a la parte también que es muy importante, los consejos de salud, que son un elemento esencial en el programa que realizamos y que todos los viernes usted puede escuchar. Así que le invitamos a que ponga muchísima atención porque seguramente los va a querer poner en práctica los consejos en nuestro siguiente segmento. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula vamos a platicar sobre un día muy importante que ya se acerca y es el Día Mundial de la Diabetes. En este día se reúnen asociaciones, federaciones, personas que tienen esta condición de diabetes para conmemorar la importancia que tiene estar bien informado, estar en unión. Y bueno, pues cada año hay un lema diferente y en este año se está reconociendo al personal de enfermería como aquel que marca la diferencia en el autocuidado de la diabetes. Entonces, bueno, pues yo quiero preguntarles si ustedes se han acercado a este personal, al personal de enfermería, ya sea en un centro de salud, en una clínica, en un hospital. ¿Por qué? Bueno, pues porque son parte fundamental del equipo multidisciplinario que puede apoyarnos en el autocontrol de nuestra diabetes. Entonces, las enfermeras o los enfermeros pues están encargados de este primer contacto de la educación de las personas con diabetes y es así como sabemos que la enfermería es una profesión de suma importancia, porque funge como pilar importante en el diagnóstico, en el tratamiento de todas las personas que acuden al sector salud, ya sea público o privado. Y entonces, pues bueno, sabemos más bien que el personal de enfermería nos puede apoyar. Yo los quiero invitar a que ustedes, cuando lleguen a un centro de salud, cuando lleguen a una clínica y
se diagnostique diabetes o ustedes ya tengan esta condición, vivan con esta condición, pues bueno, nos acercamos a ellas y aprovechemos todo el conocimiento que tienen. El profesional de enfermería es aquel personal que está capacitado para promover la salud. Son aquellas personas que nos están invitando a que cumplamos nuestra cartilla de vacunación, nos están invitando a cumplir un peso saludable, nos invitan también a acudir a nuestras citas. Es así que debemos de tomar en cuenta su valiosa labor. Y entonces, bueno, pues yo quiero invitarlos a que estén pendientes de todas las actividades que se tienen alrededor de esta celebración del Día Mundial de la Diabetes. No solamente debemos conmemorarlo en este mes de noviembre, sino más bien lo debemos de tener presente todo el año, porque recordemos que vivir con diabetes es vivir con buenos hábitos, es vivir con buenos comportamientos que van a ayudar a reducir las complicaciones. Recordemos que la diabetes es una condición que no tiene cura, pero que sí se puede tratar y que podemos vivir con ella de manera plena y en bienestar. Yo los dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga, y nos escuchamos en otra cápsula más. Amigas, amigos, hoy estamos hablando, tenemos una entrevista con la enfermera educadora en diabetes, Mari Patiño. La pandemia, como sabemos, ha incrementado las necesidades en el sistema de salud mexicano y en el mundo. La Federación Internacional de Diabetes informa que se necesitan 6 millones de enfermeras en todo el mundo. Así que, pues sería interesante, Gisela, hablar también de este tema, ¿no? Uh-huh. Mari, ¿tienes estadísticas en México de cuántas enfermeras hay en el sistema público y en el sistema privado? Y bueno, sabemos también que en materia de personal de salud México tiene una importante carencia. ¿Tienes estas estadísticas? Mira, sí, justamente hace un rato las investigué con mis amigas y me comentan que el INEGI en 2018 y la Secretaría de Salud en 2019 nos decían que había 226,000 personas prestando servicios de enfermería. Hubo un incremento de 2017 a 2019 de personal de enfermería, pero seguimos siendo muy carentes. Fíjate que de acuerdo a las estadísticas que existen, resulta que somos 3.08 enfermeras y enfermeros por 1,000 habitantes. Dentro del organismo de la OCDE somos de los que estamos por debajo. En países desarrollados como Suiza, pues hay 18 enfermeras por 1,000 habitantes y nosotros estamos en 3.8. Entonces se piensa que parte de por qué creció un poquito de 2017 a 2019 el número de enfermeras es porque, bueno, se está incorporando más esta juventud, estas personas que están creciendo en la pirámide poblacional, pero también se está incrementando somos muchos habitantes en nuestro país, somos más de 125 millones de habitantes, entonces realmente, aunque se haya incrementado el número de enfermeras, seguimos siendo pocas en relación a los requerimientos. Sí, aún nos falta mucho por crecer. Mari, te podemos preguntar, bueno, tú tienes más de 50 años dedicándote a esta profesión. ¿Por qué Mari Patiño decidió ser enfermera? Platícanos. Fíjate que eso es algo maravilloso. Yo sí creo que enfermería es una vocación. Y yo me recuerdo que desde pequeña le decía a mi mamá que yo quería ser enfermera. Y eso me lo decía mi mamá, que desde muy chiquita yo le decía que yo iba a ser enfermera. No me preguntes cuál es la razón, porque en mi familia nadie había estudiado ni medicina ni enfermería. Entonces pero yo quería ser enfermera. Y cuando llegué a la adolescencia, que yo tenía 15 años, terminé mi secundaria, te estoy hablando de 1965, del siglo pasado, y yo decidí que quería ser enfermera. Y afortunadamente tuve mucho apoyo y lo logré.
En ese tiempo solamente existía el nivel técnico de enfermería en nuestro país. Unos cuantos años después ya se hizo la licenciatura en enfermería, y en la Ciudad de México a partir de 1968 tenemos licenciatura en enfermería. En otros estados de la República nos ganaron, fueron pioneros en hacer la licenciatura en enfermería, y nosotros en 1968. A partir de entonces, pues ha habido muchas especializaciones en enfermería, hay muchas especialidades, hay maestrías y hay doctorados. Entonces, actualmente tú encuentras muchas enfermeras con doctorados. ¿Doctorados en qué? En cuidado de la enfermería, en cuidado del paciente, en el cuidado, en medicina preventiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la maestría que yo tengo es una maestría en enfermería gerontológica en adultos mayores. ¿Y por qué esta maestría se compagina con la educación en diabetes? Porque por el mismo proceso fisiológico del envejecimiento, una gran parte de personas adultas mayores tienen diabetes. O ya la traían de antes, puede ser diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o por el mismo proceso de envejecimiento se presenta la diabetes después de los 60 años. Entonces esto hace que combinemos muy bien todas estas áreas para dar un mejor cuidado a las personas. Es súper interesante, Mari, y yo quisiera hacer como un alto para hablar de los equipos, ¿no? Porque justamente nos has mencionado que trabajas con el médico, trabajas con la nutrióloga, pero también hay equipos como las clínicas especializadas donde hay también psicólogo, chef y una serie de especialistas. Entonces, hemos visto, todos los que integramos el equipo de diabetes y yo, que a veces estás en el hospital y la enfermera se le acerca al médico y le dice, oiga doctor, la recomendación por aquí, por acá, y trabajan en conjunto, justamente compaginando muchas veces la larga experiencia del personal de enfermería con todo el conocimiento de la prescripción del medicamento. Mari, ahí ustedes las enfermeras pueden recetar medicamentos. Ya nos decías, ya nos contabas en la pausa algo respecto al cambio en la ley. Fíjate que después de el 2016, en que se dio la alerta por primera vez para una enfermedad no infectocontagiosa, se me fue el nombre, perdón, para un problema viral, sobre obesidad y diabetes. A partir de ahí se hicieron estudios muy específicos en donde efectivamente en marzo de 2017 o 2016, no me acuerdo exactamente, sí, 2017, sale en el diario oficial que enfermería puede prescribir ciertos medicamentos de las diferentes especialidades. Y específicamente en endocrinología, las enfermeras podemos prescribir medicamentos como las sulfonilureas, la metformina, las biguanidas o la insulina, incluso la insulina. Entonces yo comentaba justamente en la universidad que eso es un gran reto para nosotros, para enfermería, porque enfermería tiene que estar muy capacitada y tiene que saber muy bien cómo es la farmacocinética de los medicamentos que va a prescribir. Es una gran responsabilidad. Sí se requiere, en este diario oficial se menciona que pueden ser pasantes de enfermería, no solamente las tituladas que ya tienen una cédula profesional, sino desde pasantes de enfermería. Pero también se menciona que tiene que ser en ausencia del médico. O sea, aquí es donde yo digo, viene el respeto y viene el saber hasta dónde son nuestros límites, ¿sí? Si no está el médico, sí tengo yo la obligación de hacer la prescripción si se requiere en ese momento. Entonces, sí estamos autorizados, sí estamos y tenemos que estar preparadas. Eso es parte de mi sueño, que enfermería sepa hacerlo. Entonces, Mari, ya haciendo esta revisión de tus 50 años como enfermera,
¿en qué momento decides que necesitas una herramienta llamada educación en diabetes? ¿Cómo es que te lleva el camino hacia la educación en diabetes? Hay algo bien, bien curioso, Gis, que para todos, que a veces uno no lo planea tanto. Yo ni siquiera sabía que existía la educación en diabetes, sino que buscando otra situación, ya que estaba yo jubilada, me entero que existe la educación en diabetes. Me entero que existe, y bueno, te quiero decir que además yo hice el 4º diplomado, o sea, fue de los primeros. O sea, yo no sabía que existía la educación en diabetes. Fue de los primeros. Sin embargo, cuando yo me entero que tengo la posibilidad de hacer este diplomado, lo acepto con mucho gusto, porque vi dentro de mi experiencia en cardiología, vi que muchas personas llegaban con diabetes. Un gran número de personas que llegan al instituto en una etapa aguda o en una etapa en que se requiere algún procedimiento o que están en una agudización de su problema previo, viven con diabetes. Y realmente el hacer el diplomado de educación en diabetes a mí me abrió un panorama totalmente distinto. Por eso, en cuanto yo termino el diplomado, mi sueño es que enfermería tenga educación en diabetes en todas las universidades del país. Por lo pronto estamos en una, ya estuvimos en otra, y según esto, parece ser que vamos a seguir en varias universidades del país haciendo esta educación en diabetes. Parte de mis sueños esto, y bueno, creo que sí es necesaria, muy necesaria la educación en diabetes. Bueno, ¿y cómo cambió tu perspectiva? Porque obviamente también, no solamente en educación en diabetes, ustedes tienen, como los médicos, se tienen que estar actualizando constantemente en una serie de materias, ¿no? Pero ¿cómo cambió tu perspectiva, Mari, después ya de haber cursado estos diplomados en educación en diabetes? La perspectiva para mí cambió desde el momento en que sé que al estudiar el diplomado veo que se puede prevenir. Generalmente la complicación cardiovascular es por un descontrol crónico de la diabetes, mientras que la persona que tiene un control adecuado puede ser que tenga el mismo riesgo que una persona que no tiene diabetes, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el diplomado y sé lo importante que es el control metabólico, yo digo, wow, esto es lo que tenemos que enseñar las enfermeras. Las enfermeras tenemos que enseñarle a la gente a tener un control para que pueda prevenir estas complicaciones. Y de esa manera sería mucho menos costoso tanto para la familia, para la persona, como para el país. Porque las complicaciones son lo que nos están dando en la torre en todos los aspectos. No solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto de retrasos en los horarios de trabajo, incapacidades, faltas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la persona está con un descontrol. Y el control es a través de la educación. Las personas que viven con diabetes tienen que tomar decisiones todo el día. Y si saben cómo tomar las mejores decisiones, les va a ir mucho mejor. Pero eso alguien te lo tiene que enseñar, porque sí es cierto, hay algunas cosas que son por sentido común, pero muchas otras no. Muchas otras, yo te puedo decir, por ejemplo, que yo no sabía nada de nutrición cuando hice el diplomado y me costó trabajo. Ahora sé qué son los carbohidratos, los hidratos de carbono, sé qué son las porciones, sé qué es el índice glucémico, sé qué es el tiempo en rango. Todo eso yo no lo sabía antes. Bueno, tampoco se mencionaba antes, ¿verdad? Pero sin embargo, como tú dices, el ir aprendiendo todos los días, el seguir investigando, el seguir documentándote, el seguir estando presente. Oye, Mari, y esto que acabas de decir de seguir estando presente y seguir documentándote,
no todos los integrantes del equipo de salud, hablábamos del médico, las nutriólogos, la psicóloga, etcétera, pero no todos los integrantes del equipo de salud cuentan con las herramientas de educación. Es decir, la mayor parte de las veces se le impone al paciente un tratamiento que no entiende ni cómo funciona, ni a qué hora, hasta lo más básico como tómese la pastilla en el desayuno, antes del desayuno, durante el desayuno, después del desayuno. Todo este tipo de cosas, ¿cómo le darías para empezar a dar recomendaciones a las enfermeras o al personal de enfermería que nos esté escuchando y a las propias personas con diabetes y sus familias? ¿Cómo se puede ir llevando las herramientas de la educación en diabetes a la salud mexicana? Porque creo que en esta pandemia estamos aprendiendo que necesitamos todos saber de salud y de cómo cuidarnos. Así es, mira, hay muchos aspectos en los cuales podemos nosotros ir ayudando en este aspecto de la educación. Estas herramientas, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, te puedo decir que estas herramientas las están conociendo mis alumnas. Mis alumnos están conociendo esto. Ellos son los próximos profesionales de enfermería, ¿sí? Pero ellos tienen prácticas. Y estas prácticas las están haciendo en centros de salud o en centros hospitalarios. Entonces, por ejemplo, ahorita en este semestre que yo estoy dando la materia del taller, van a tener la práctica en un centro de salud comunitario. O sea, se van a ir igual que todo el mundo y ahí lo hacen. Los chicos de otras generaciones me lo han comentado y me han dicho, maestra, es que esto que nosotros llevamos como evidencias, porque bueno, yo les digo que sus tareas son las evidencias, ¿no? Y lo estamos haciendo en relación a las 7 conductas, cómo enseñarles todos estos aspectos educativos. Ellos lo tienen en una carpeta y la carpeta se la llevan a su práctica. Entonces las personas que viven con diabetes y que les tocan a ellos, lo están revisando. Pero ¿sabes que hay algo bien importante? El personal de enfermería que está en estos centros de salud, les están pidiendo que les enseñen. Entonces eso es algo extraordinario. A mí, cuando me lo dijeron, bueno, hasta me emocioné. Dije, wow, qué padre. Pero hay otra cosa que es muy interesante, que también les quiero platicar. La Secretaría de Salud y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia están han planeado un diplomado de educación en diabetes para las enfermeras del primer nivel, para todo el país, para todas. Entonces, este diplomado, pues se nos atoró un rato por la pandemia. Estábamos ya en la organización, en todo esto, y ahí me da mucho gusto porque somos varias enfermeras, educadoras en diabetes, quienes estamos metidas en este diplomado. Entonces, está todavía ahí en el horno está medio frito porque por la pandemia dio prioridad a otras cosas, pero es algo que no se pierde de vista. Es algo que va a seguir y que yo espero que pronto, pues de alguna u otra forma se eche a andar. Pero eso es algo que ya está funcionando, ya está proyectando, ya están gestándose, ¿sí? Eso es algo muy padre. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante conversación que estamos teniendo con Mari Patiño y les invitamos a clarificar. Muchas veces los pacientes no sabemos de muchos de los términos médicos científicos que luego se utilizan en las consultas o que leemos o también en los programas de radio. Así que vamos a nuestro esperado glosario. Glosario, para conocer los términos médicos. Niveles de atención.
El conjunto de recursos organizados de acuerdo con criterios poblacionales, territoriales, de capacidad de resolución y de riesgo para la atención de salud de grupos específicos organizados en una red de servicios articulada. Primer nivel de atención, también conocido como atención primaria, representa el primer contacto con los pacientes y consiste en llevar la atención médica lo más cerca posible al paciente, ya sea a su comunidad, a su trabajo o a donde lo requieran. Pasante de enfermería, estudiante de enfermería que realiza prácticas profesionales. Sulfonilureas, medicamentos para el manejo de diabetes que estimulan la secreción de insulinas en las células especializadas del páncreas. Biguánidas, medicamentos para el manejo de diabetes que le ordenan al hígado disminuir su producción de glucosa. Educador en diabetes. El educador en diabetes es el profesional de la salud que tiene la experiencia del cuidado de pacientes con esta patología y que ha alcanzado un nivel adecuado de conocimientos y destrezas en aspectos sociales, de comunicación, conserjería y educación. Seguimos con esta conversación con la enfermera educadora en diabetes, Mari Patiño. Y Mari, te podemos preguntar cómo podemos contactarte, cómo la gente que nos está escuchando puede buscarte, contactarte, Mari. Actualmente solamente sería por el correo electrónico, que es Ernesto, D de dedo, Mari con Y, MX, @gmail.com. Mari, y en las diferentes organizaciones en las que estás, en la Asociación de Educadores en Diabetes, en la Federación de Educadores en Diabetes, ¿tienen páginas de Facebook? ¿En dónde podemos encontrar a todas estas organizaciones dedicadas a educación en diabetes? Sí, mira, hay una página de Facebook de la Federación Mexicana, de la Federación de Educadores en Diabetes de México, Asociación Civil, así está. Y así, ese es el nombre, y ahí pueden encontrarnos. También hay una página electrónica, es www.Federación de Educadores en Diabetes de México, Asociación Civil, y ahí pueden encontrar las educadoras que estamos afiliadas y que dan consulta en diferentes lugares. En diferentes zonas, sobre todo de la Ciudad de México y del Estado de México, que estamos como más concentrados, aunque también hay personas de Hidalgo, personas de Sinaloa, de Chihuahua, de diferentes lugares. Sí, ahí nos pueden encontrar. También pueden encontrar educadores en el directorio del Consejo de Educadores en Diabetes. Exacto, del CONED. Exactamente, sí. A mí me gustaría pedirle, Gisela, Mari, pues, ¿qué consejos nos pueden dar ambas, Mari y también Gisela? Porque pues ya está este Día Mundial de la Diabetes, que puede ser una oportunidad para pues lanzar mensajes, recomendaciones, motivar a quien pues acaba de recibir un diagnóstico, ya lo tiene, cómo lo ejerce, cómo lo hace. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Mari, empezamos por ti. Gracias. Mira, yo les recomiendo que se acerquen a los educadores en diabetes, especialmente si es una enfermera educadora en diabetes, con más razón. Actualmente también hay muchos cursos en donde tú puedes aprender o te puedes guiar. Ahorita la Federación Mexicana de Diabetes tiene varios cursos que son gratuitos y que son para todo el mundo, tanto para las personas que tienen reciente diagnóstico como para quienes viven con ellos. Hay otros grupos también que están haciendo educación en diabetes, y yo creo que eso es lo más importante. Yo lo que les recomiendo es que aprendan, que se eduquen, porque la decisión va a ser personal. Pero si tú sabes cómo tomar la mejor decisión, te va a ir mucho mejor. Que si no sabes, de verdad, a veces el sentido común no es el mejor consejero, sino es algo que nos puede
que sí nos puede guiar, pero no es lo mejor. Mejor edúcate, aprende, ¿sí? Y hay muchas formas. También hay varias páginas en internet que son muy recomendables, como la página de la Federación Mexicana de Diabetes. Esa página tiene mucha información. Hay revistas, como la revista también de Diabetes Hoy, que también es una revista editada específicamente para las personas que viven con diabetes, ya sea reciente o tengan algún tiempo con ello. Uh-huh. Yo, Mari, quiero aprovechar que mañana es Día Mundial de la Diabetes y decirles que hoy, viernes 13 de noviembre, a las 4 de la tarde, pues justamente vamos a tener un foro para invitar a todos nuestros amigos radioescuchas para que conozcan a más enfermeras educadoras en diabetes que van a estar hoy, viernes 13 de noviembre, de 4 a 7 de la tarde, totalmente gratuito, un foro súper lindo, porque fíjense, Mari y Maru, que tenemos también enfermeras con diabetes y enfermeras que están en la primera línea de atención de COVID, que pues se han infectado, pero que también están ahí sanas hoy, después de recuperarse, y siguen trabajando. Entonces son historias que no solamente nos motivan, sino que también nos enseñan. Entonces, pues eso, gracias Mari por hablar de la federación. Vamos a estar dejando mucha información en la página en el espacio de Facebook de este programa, para que conozcan más sobre la enfermería en México, sobre la historia de la enfermería en México, y pues seguramente que ponemos también tu correo electrónico si alguien quiere tomar contacto directo contigo. Maru. Excelente. Sí, pues quiero agradecer mucho, y de veras, como lo dijimos, y qué bueno que lo reiteraste, las enfermeras, los enfermeros han estado en la primera línea también en esta pandemia del COVID y han padecido, se han muerto. Hay cifras también de que en esta lucha pues han fallecido, pero están en la primera línea, primerísima línea. Así que también extendemos para tus compañeras y compañeros, Mari, esta felicitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, pues agradecemos la presencia de Mari Patiño, maestra en enfermería gerontológica y educadora en diabetes, y también fundadora de la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes, AC. Ya le invitaremos también para que nos hable de esta asociación, el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, AC, y la Federación de Educadores en Diabetes de México. Muchísimas gracias, Mari, por estar con nosotros. Gisela, pues nos vamos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mari, a todos nuestros amigos radioescuchas que hoy nos acompañaron. Mañana, Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, un día para sensibilizar, y la diabetes no es una sentencia de muerte. Se puede aprender a vivir muy bien con ella. Adiós. Así es. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.